Buenos días, esto es radionuevaera.es, emitiendo desde internet en el horario aproximadamente habitual de 11 y cuarto a 12 y cuarto del mediodía, es el horario normal, aunque hoy estaremos un poco más tarde, porque nos visita una persona con mucho conocimiento, con mucha instrucción, eh, profesora de la Fundación Vedanta, colaboradora nuestra, Chaitali. Es una persona que va a venir ahora dentro de un rato y nos va a hablar de temas interesantes. Soy Antonio Fernández Fígare y le doy la bienvenida a este programa que pretende, lo decimos muchas veces, ¿no? Pero en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón está el difundir el Dharma, lo que se llama el Dharma, ¿no? El camino eh, hacia, hacia el mejorar, en definitiva. Cada uno puede dar los pasos que le parezca en esa escalera de crecimiento, puede utilizar las herramientas que hay ahora mismo a su disposición o incluso inventarse algunas nuevas. Esta era de Acuario trae esa luz, esa información, ese conocimiento, para que todos avancemos un poco más en esa escalera, subamos peldaño a peldaño y vayamos mejorando a nivel personal. A nivel personal y a nivel espiritual y aprendamos aprendamos cosas que nos sean útiles para la vida, aparte de conocimientos teóricos, aparte de nuevas concepciones o revisar las antiguas, que también lo hacemos a veces, a través de profundizar en la filosofía hindú, en la egipcia, en la griega, en los mitos. Tratamos de lanzar un mensaje de mejora personal, de mejora para aprender a asimilar mejor la vida, aprender a disfrutarla y también encontrar un sentido a ella. Un sentido que a veces tiene que ver con el servicio, con la ayuda, con transmitir aquello que se nos ha dado. Y ese es nuestro caso. Transmitimos lo que nos ha dado, lo que nos ha sido dado. Muchas veces nos apoyamos en escritores de renombre que nos dan sus puntos de vista y reflexionamos sobre ellos en voz alta, como harían ustedes, como harían cada uno de ustedes cuando está leyendo un texto, con una actitud unas veces crítica, cuando lo consideramos adecuado, y otras veces reconocedora del valor que estas ideas y estos aportes tienen. Y sin más, le doy la bienvenida a esta radio, a Granada y a España, a mi compañera habitual del programa, Edi Marta Mucio, que nos abandonó durante unos días por su visita familiar a Italia y que de nuevo está con nosotros. ¿Qué tal, Edi? Hola, buenos días, Antonio, buenos días a todos. Encantada de estar nuevamente acá con ustedes. La pasé fantástico en Italia, en Bolonia, pero extrañaba la radio. Extrañaba mucho la radio, qué sé yo, hablar, comunicarme, decir cosas. También aprendí mucho allá, aprendí mucho. Le estaba comentando a Antonio que en Italia me encontré con un personaje bastante, exótico, ¿no? Muy exótico, que estuvo 10 años en la India, hacía 2 meses que había llegado, es de Bolonia, pero viaja mucho a la India porque, bueno, no tolera el invierno, ¿no es cierto? Y viaja mucho a la India. Y sobre todo es un devoto de Osho, así que va a las RAM de Osho. Yo aproveché porque realmente he hablado bastante, hemos hecho muchos comentarios acá con Antonio sobre Osho, y le pregunté un poco sobre la vida de Osho. Solamente me dijo, mira,
todo en italiano, ¿no? Así que yo tuve que entender, porque lo entiendo bastante, no lo hablo. Mira, me dijo, cómprate este libro y te vas a dar cuenta qué fue Osho en esta vida. Osho falleció en 1990 y bueno, hoy fui a la librería, no estaba el libro, así que lo encargué. Cuando lo tenga en mano les voy a comentar a ustedes esto que me parece de suma importancia, porque yo también tengo tenía mis dudas con respecto a ese hacer, ¿no? A ese decir una cosa y proceder de otra manera. Y entonces, claro, me dio muchos ejemplos y diciéndome, ¿no? Por ejemplo, cómo la iglesia puede tener tantas cosas de tanto valor y hay gente que está pidiendo en la puerta de la iglesia, ¿no? Entonces, eso no lo criticamos, sí criticamos a Osho, que evidentemente la iglesia tiene todo ese tipo de cosas, pero porque recibe un dinero. Ahora, a Osho le regalaban muchas cosas, ¿no? Y esos regalos él los usaba y después los volvía a regalar. Pero bueno, eso se los voy a contar cuando tenga el libro en la mano, para más, porque este libro dice que está escrito por la persona que tenía en su casa que lavaba su ropa. Así que era como que lo tenía constantemente a la vista y viendo el proceder de Osho, ¿no? Una de las cosas que más se critica es que, por ejemplo, él une mucho el amor con el sexo. Entonces, bueno, acá hay una visión un poco más separada, ¿no? Una cosa es sexo, otra cosa es amor. Si están los dos juntos, mejor, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué dice el libro, ¿eh? Mientras tanto, les voy a leer algo que escribí, y bueno, me parece lindo. Un poema que se llama ¿Dónde se fue? Me acosté acurrucada en sus brazos, envuelta en las arrugas clandestinas de la sábana. Sentí su calor arrullar mi cuerpo. Como un ángulo oculto se deslizó hasta que rodó por la piel con textura de plumas y se retiró. ¿Dónde se fue? Busco ese calor lánguido que nace en lo más profundo y se extiende por todo el cuerpo. Busco algo que llegue de lejos y sea el ahora. Busco reflejos transparentes que aclaren la visión. ¿Dónde se fue? Inspiré fuerte para captar un perfume. De los labios pretendían albergarse sonrisas. No sabía cómo recoger el tiempo para que no se me escapara el ahora. Te busco, musa, para conquistar recuerdos, para ventilar el pasado, para respirar verdad, para trenzar acontecimientos y quitar el velo que se arruga, dando así paso al conocimiento con ese misterioso calor que agita la mente hacia la verdad. Bonito. Gracias. Muy bien, muy emotivo y muy elevado. Sí, estaba en un ciclo de... No era que no la encontraba, ¿no? A la musa, pero yo digo, bueno, ¿qué hago para buscarla, no? ¿Cómo la busco? Sí. Y yo la busco así, entre las sábanas. Buscar a la musa que a veces se hace de rogar y sí. a veces imperativa. A veces te empuja a escribir, te empuja a crear, se nota que es mujer.
Es verdad, es verdad, es verdad. Sí, 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 sí. Unas veces se escabulle y otras veces apremia. Sí, sí. Y vos sabés que yo creo que dentro de eso también hay que ser un poco como constante, ¿no es cierto? Sutilmente no dejarla escapar, no dejarla que se nos escape. Es decir, a veces no quiere estar con nosotros, porque hay muchas veces que no quiere estar con nosotros. Entonces, no importa, tiremos algunas palabras, algunas pinceladas, cada uno dentro de qué lugar tenga su musa, ¿no es cierto? De qué parte del arte tenga su musa. Pero muchas veces me pasa de que no me aparece nada, no aparece nada. Bueno, pero escribo aunque sea una frase. Sí, lo que decía Picasso, creo, ¿no? Que la inspiración, cuando venga, que me pille trabajando, ¿no? Claro, claro. Entonces... Y además yo creo que eso es como todo, ¿no? Que cuando ejercita bastante una práctica, pues la facultad se desarrolla y la frecuencia con que esa inspiración viene es mayor, ¿no? O sea, si te pones un día a escribir en semana o dos, pues a lo mejor no te fluye con tanta... salvo en estado emotivo en los que, por lo que sea, pues sí, una tristeza o una alegría, sí. Un enamoramiento, una pasión, un sentimiento muy fuerte, pues sí lleva la musa dentro, ¿no? Porque te está susurrando palabras directamente, ¿no? Pero cuando no es así, cuando estamos en un estado de relativa calma, de relativo sosiego, hay que hacer un esfuerzo un poco mayor para entrar en esa atmósfera, ¿no? Sí, en esa sintonía, ¿no? Y entonces yo recomiendo a todos los que así hacen algo que diariamente y bueno, yo soy ritual, ¿no? Yo soy alguien con muchos ritos, ritualista, para hacer las cosas que me gustan. Entonces, buscar el lugar, buscar el momento. Yo tengo momentos, no es cualquiera. Entonces, cuando uno está en eso y aún así no aparece, bueno, escribo algo escribo, como vos decís, no dejarla escapar. Saber que uno siempre la tiene acurrucada. Claro, y es bueno tomar ideas que después se pueden elaborar. Eso. Porque a lo mejor lo que cuesta menos es la idea. O sea, uno tiene una idea, un pensamiento, un sentimiento, lo que sea, pero le cuesta expresarlo. Pero por lo menos que apunte el pensamiento y el sentimiento para después darle cauce, ¿no? Darle la forma, ¿no es cierto? Claro. A mí me pasa mucho encontrando títulos, ¿no? Yo resuelvo mucho ese tipo de cosas encontrando títulos. Encontré una vez un título, Precio de etiqueta. Anda, me gustó el título. Pero ¿qué era ese precio de etiqueta? Di muchas vueltas para encontrar un sentido a ese título, ¿no? Tenías que desgranar qué traía dentro de esa caja. ¿Qué traía? Claro, claro. Me costó, pero me gustaba el título, no lo podía desechar, ¿no? Sí, a mí me es más fácil también poner título y después ya elaborar el texto. Eso mismo. Y me gusta mucho buscar títulos que sean llamativos, ¿no? Que impacten un poco. Sí. Que ya el título de por sí incite al lector a... porque hay algunos títulos en muchas cosas que son muy planos, ¿no? Que dicen poco, ¿no? Dicen poco, no dicen nada. ¿Qué sé yo? Por ahí te dice cuento, ¿no? Cuento 1, cuento 2. Yo tengo muchos compañeros que escriben así. Y, viste, son preciosos. Yo digo, pero están hablando de algo tan hermoso. ¿Por qué no le pusieron un título? Para mí es como la columna vertebral de algo. Un título llama. Un título es la presentación. Es como la imagen central, ¿no? Es como cuando abrimos una revista y vemos una imagen que acompaña a un texto, pues esa imagen está diciendo mucho de lo que vamos a leer después, ¿no? Claro. Y está expresando muchos contenidos simultáneamente, ¿no?
Sí, y nos pasa a nosotros en la radio, ¿no es cierto? Eso, Claro. eso que tenemos, ¿cómo se llama eso? Algo del alma, ¿no? Ese que está muy, muy visto, que suben de la web. Sí, el programa El programa. de La Misión del Alma. La misión del alma, claro. Es un título que llama, ¿no es cierto? Es un título que llama. Y evidentemente llama a los escuchas, a los radioescuchas, porque es bastante... nosotros nos damos cuenta, Antonio sobre todo, se da cuenta que es escuchado. ¿Mm? Sí, yo lo miro en la estadística de la web y veo un título que ha tenido mucha aceptación, que la gente lo ha oído mucho. Evidentemente por el título, porque después les puede gustar o no el contenido, pero el título atrae mucho y hace que... Porque evidentemente es un tema muy atractivo, o sea, el saber cuál es la misión del alma es algo que a mucha gente se pregunta, Sí. dentro y fuera del mundo espiritual, ¿no? Sí, aunque no sean muy espirituales, es algo que le va a llamar la atención, porque siempre está la pregunta ahí, las tres preguntas básicas, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Claro, Esas son claro. las tres preguntas de la filosofía, ¿no? Sí, Y el hacia dónde voy, que sería algo parecido a la misión del alma, pues es una de las preguntas fundamentales, ¿no? sí, sí. Incluso más que quién soy, porque quién soy se ve bajo una perspectiva a veces simplista y estamos acostumbrados a pensar que somos fulanito de tal, con un nombre, que soy hijo de fulanito y fulanita, que tenemos un cuerpo determinado y nos identificamos con cosas y con nombres y con formas, ¿no? Y perdemos un poco la perspectiva de nuestra propia esencia. Pero claro, al hablar de un título como La Misión del Alma, pues mucha gente está dispuesta a oírla. Ya ha aparecido al principio de forma etérica, después de forma más mágica. Más en este plano nuestra gran amiga Chaitali, que le hemos anunciado antes que iba a venir. Muchas gracias. A ti, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, Me alegro mucho, encantada. Igualmente. Encantada de que estés con nosotros. Igualmente, encantada de estar aquí. Hemos hecho una invitación y expresamente para que nos comentara cosas sobre cosas generales sobre la Fundación Vedanta, en la que él realiza una encomiable labor, y luego pues cosas generales que podemos hablar de espiritualidad, el que siempre surge en las conversaciones que tenemos, ¿no? Bueno, ¿cómo estás, Chaitali? Bien, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí con vosotros. Se echaba ya de menos. Claro. Lindo. Llevamos tiempo sin vernos. Sí. Estuviste en unas conferencias que dio el maestro de vuestra asociación, ¿no? Me hablaste por teléfono de esta conferencia de la conciencia en Dharma, ¿no? Sí, O el desarrollo de la conciencia en Dharma, ¿no? Se llama, la ¿no? revolución. La la revolución. conciencia en Dharma, sí. Estaba programado que lo impartiera el maestro, pero en el último momento no fue posible esto, y una monja de la fundación, Diksha Chaitanya y yo, pues la dimos, la conferencia, y la temática fue muy interesante porque el tema lo es. Fue una conferencia dirigida a todo tipo de público que pudiera entender, con un mensaje muy sencillo, cuya esencia era cuidar la salud y cuidar, pues cuidando los aspectos más básicos de la vida de la persona, que es cómo come, cómo piensa, cómo respira, lo que nos constituye, que forma parte, que es nuestra esencia y forma parte de nosotros, pero que quizá por el hecho de ser algo tan cotidiano no le damos la importancia que tiene, y por el hecho de que cualquiera parece que puede hacerlo, cualquiera puede comer cualquier cosa, cualquiera puede respirar, el pensamiento parece que es inocuo, o así al menos desgraciadamente se cree. No se le da el valor que tiene, y la Fundación Védica de Yoga
tanto en España como en India, la congregación nuestra lo que pretende es hacer llegar un mensaje a todas las personas posibles de que la salud empieza tan cerca de ti, el cuidado de la salud, como tú mismo estás, que es por el aire que respiras, por tu aliento, por la comida que comes, que te constituye en todos los aspectos de tu persona, físico, intelectual, energético, y bueno, pues un cuidado del cuerpo, entendiendo el cuerpo como un vehículo que permite crecer y evolucionar. Primero el intelecto y luego la conciencia, y no entendiendo como que el cuerpo es lo que somos, ¿no? Sino que es algo que tenemos que cuidar porque nuestra verdadera esencia utiliza como medio el cuerpo para expandirse. Claro. Y bueno, ese mensaje tan sencillo era lo que queríamos hacer llegar. Hablamos sobre los 3 términos que implican ese título, que es un título muy cortito pero que tiene un gran contenido para poder hablar. Uno es la revolución, el otro es la conciencia, el término conciencia, y el otro es el término dharma, un término que junto con karma son 2 conceptos en terminología sánscrita que cada día se está escuchando más. Incluso hay alguna serie en televisión sí, que habla del karma, del dharma, y explicamos en esa conferencia los 3 conceptos. Explicamos de forma muy sencilla para posicionar inicialmente qué era cada uno de los 3 términos. Dharma es religión. Religión es aquello que une, porque viene del término religare, que significa volver a ligar, a unir, y que aquello que une es aquello que uno hace no para sí mismo, sino para los demás, sin pensar en obtener ningún beneficio a cambio. En el yoga se dice niskama karma seva. Es aquello que te hace que, en lugar de alimentar tu individualidad y tu egoísmo, te permita unirte con todo y con todos, que es el problema que tenemos hoy en día, que las personas entienden que la acción tiene que ir hacia uno, todo tiene que acabar en uno, en conseguir esto, en mejorar en el trabajo, pero no piensa que eres uno dentro de un conjunto y que todo, ¿no? Que todo te afecta y te conforma. Y los dos problemas del ego clásico, ¿no? Que son el egoísmo, que está centrado en su ego y vivir en pos de él, y luego la egolatría, que es convertir ese ego en una especie de semidios, ¿no? De idolatrar a ese ego propio, que eso yo creo es lo peor que se puede hacer, porque eso ya es ir por el peor camino posible. Estamos viviendo una época en ese aspecto que realmente pues hay personas que entienden mal la felicidad, piensan que todo es centrípeto, o sea que tiene que ser hacia sí mismos, como tú dices, ¿no? Cuando la verdadera felicidad es centrífuga, hacia afuera, es un movimiento expansivo hacia los demás, ¿no? Esto lo contempla también la filosofía griega, y aquí en Nueva Acrópolis, en la escuela, que no lo hemos dicho, que estamos emitiendo desde la Asociación Cultural Nueva Acrópolis, pues se comenta, ¿no? Se habla de que hay personas que solo se preocupan de sí mismas y solo se aman a sí mismas, hay personas que aman a su familia y a su ser querido, y hay personas que aman un entorno cada vez más amplio, a la comunidad, a la región, hasta que la persona llega a amar a la humanidad y más de eso ya a todo lo existente, ¿no? Así es, así debería ser. Y ciertamente las acciones que hacemos para nosotros mismos, egoístas, pues que generan simplemente una actitud de mirar y cuidar solo para uno, generan a la larga sufrimiento, porque nos separan del resto. Sí. Y el ser humano tiene que entender que forma parte de un conjunto y que no está aislado, no es un elemento separado, y que todo movimiento que se haga además es un movimiento siempre circular, es decir, que todo lo que uno haga siempre va a volver de alguna manera, porque el movimiento de la vida es circular, lo vemos en todo lo que existe. Vemos que existe la calma en el océano porque existe la tormenta, que existe el día porque existe la noche. Es un movimiento siempre
de pares de opuestos que se van alternando uno tras otro. Así todo lo que tú das, así recibes. Sí. Si las personas no son capaces de dar hacia afuera, ¿cómo pueden esperar recibir nada de fuera? Y por eso viene el sufrimiento, viene la soledad, porque tú mismo, solo para ti, te haces separarte del resto. Yo vengo observando desde hace un tiempo, quería hacer una puntualización. Yo vengo observando desde hace un tiempo que desde un punto de vista astrológico, en muchas cartas astrales que he analizado, como Júpiter, la zona en la que Júpiter se encuentra, está apoyando y respaldando a la persona, y en ese ámbito puede hacer muchas cosas, hay mucha tolerancia respecto a su comportamiento, pues los errores que comete en ese ambiente de gran tolerancia los paga en la zona en la que está Saturno. Es una ley de simetría extraña, ¿no? Sí. Bueno, extraña no, muy, muy lógica por otro lado, ¿no? Allí donde tenemos el campo abierto es como si nos dijeran, aquí puedes hacer casi lo que quieras, que todo te está tolerado, pero lo vas a pagar en el otro lado, Sí. y vas a recibir lo mismo que has dado. Sí. Y me está pasando mucho que estoy encontrando gente que tiene una actitud, a lo mejor, por poner un caso, soberbia con los demás, y se encuentra una persona que la tiene con él. O sea, es curiosísimo eso, ¿eh? Sí. Pero de las mismas características. O a lo mejor es una actitud crítica. Y se encuentra una persona que la tiene también con él. Y se queja de eso que está recibiendo, y muchas veces no se da ni cuenta de que él mismo lo está haciendo por otro lado, ¿no? Lo está haciendo hacia otras personas, ¿no? Así es. Es el concepto que en sánscrito se dice de karma. Es la acción Claro. y reacción de esa acción. Siempre, toda acción tiene una acción consecuente. Claro. Entonces, así como tú actúes, así vas a recibir luego. Es como lanzar un boomerang. Siempre vuelve cuando lo lanzas. De hecho, las escrituras del yoga dicen que si lanzaras una piedra y no hubiera nada que la detuviera, y pudieras vivir el tiempo suficiente para comprobarlo, la piedra volvería otra vez a tu mano. Porque en la vida todo es un movimiento circular, entonces daría toda una vuelta para volver otra vez. Claro. Y así es la vida. Precisamente leía el otro día en un libro de Swami Vivekananda, el libro de Raya Yoga, sobre los aforismos, sobre los Yoga Sutras de Patanjali, y decía que la vida es un estado embrionario, que realmente cuando uno comienza trascendiendo el intelecto, comienza a despertar la conciencia, o la vida espiritual, es cuando comienza verdaderamente la vida, que antes es como un estado de embrión, no está todavía, no ha comenzado a vivir todavía la persona. Entonces hacía esa semejanza y decía que todo es efectivamente un movimiento circular y que todo tiene que volver, que ahora mismo estamos viviendo un estado de sufrimiento, porque de la misma manera que decíamos antes que conocemos que existe la calma y podemos hablar de la calma del océano, es porque hay una etapa en la que no hay calma precisamente y hay tormenta, y así es la vida también. Si queremos evolucionar tenemos que pasar, dijéramos, por esta fase que es necesaria, en la que parece que existe la decadencia, que todo está corrompido, pero porque igual que hay, ¿no?, ese estado de tormenta, después tiene que volver una etapa de crecimiento y evolución espiritual, pero que necesariamente antes se tiene que dar la otra. Y ese es el sentido que tenemos que darle a la vida. Si no, ¿qué sentido tiene vivir y vivir así? De esta manera en la que vemos que hay tanta degeneración en el ser humano. Es como un escalón. Swami Vivekananda dice, es un escalón. Pero incluso, perdona Chaitali, pero incluso yo creo que en cierta medida es necesario, ¿no? O sea, que casi todas las teogonías, todas las construcciones teológicas sitúan un principio del bien y el mal en el origen, ¿no? O sea, en el origen aparecen, incluso en la hindú, aparecen los 10.000 demonios o no sé qué, no recuerdo exactamente cómo es, ¿no? Lo oí en una conferencia, pero no lo recuerdo bien, ¿no? Entonces, evidentemente, para que exista el bien tiene que existir el mal, no puede existir una cosa sin la otra, no habría contraste, no habría punto de referencia. Si todos fuéramos buenos, ¿cómo podríamos saber que estábamos haciendo el bien? No habría conciencia de bien. Exactamente. No habría conciencia, y aparte que sería imposible, ¿no? El Jung también, que lo he citado una vez hablando contigo, el otro día leí una cita suya y decía que por muy bonito que sea el árbol, siempre tiene que recordar
que tiene las raíces en el fango. Así es. Y que no puede cortárselas porque si no moriría, ¿no? De hecho, un símbolo en el yoga es la flor de loto, que tiene su raíz también en el fango, y en cambio ella emerge y se abre hacia el sol y hacia la luz. Claro. También es un símbolo de evolución y crecimiento espiritual, Sí. y que simboliza que el yogi tiene que estar efectivamente viviendo en el mundo, pero con su mente elevada, ¿no? Claro. hacia los cielos, tener su capacidad de poder estar viviendo en el mundo con todos, pero elevando siempre tu conciencia. Sí, Es sí, importante. sí. Por eso se simboliza con la flor de loto. Eso se está reclamando mucho, ¿no? O sea, hay muchos gurús y maestros que están viajando por el mundo para predicar el Dharma, ¿no? La doctrina, y hay como un fuerte movimiento expansivo de todo eso, ¿no? Así es, sí. Hay un movimiento, siempre lo ha habido, porque el yoga si se ha preservado ha sido porque maestros desde Oriente viajaron a otros países. Swami Tila, por ejemplo, que fue el maestro de nuestro maestro Swami Sankara-Tilakananda, él vino a Granada y conoció a su discípulo en Granada. Le habían hablado de un adolescente, apenas 15 años, que estaba ya casi llevando un ashram porque tenía alumnos a los que daba clases y tenía seguidores que le acompañaban en el trabajo espiritual, y vino y venía descalzo, y venía con unas telas sobre el cuerpo, y era totalmente indio, y venía de la India, y era aquello, verlo por Granada hace ya 40 años, era muy sorprendente. Y siempre nos cuenta nuestro maestro cómo pues vino aquí y además viajó a Sudamérica y viajó a Portugal, y viajaba aunque hubiera una sola persona que quisiera aprender, él estaba allí, porque lo que le motivaba a enseñar era el interés de las personas, da igual que fueran 100 que una. Él siempre conferencias, viajaba a las casas de los que quisieran mantenerle en la casa para recibir enseñanza, y es por eso que transmitiendo la enseñanza de esa manera, viajándola y difundiéndola, pero sobre todo también a través de la parampara, que es una cadena de maestro-discípulo, así significa este término sánscrito, en la que el maestro enseña y prepara a un discípulo que mañana será maestro, y este a su vez tendrá discípulo o discípulos que serán maestros, y así se va preservando la enseñanza. Porque en el yoga se dice que solo una serpiente puede ver los pies a otra serpiente, que aunque tengamos muchos libros y tengamos acceso a internet y a mucho conocimiento hoy día, como verdaderamente uno recibe la enseñanza, y la enseñanza puede ser transformadora de la vida de la persona, es cuando una persona que ya la ha vivido, la ha vivenciado, te la transmite. Claro. Porque tiene que ver no solo la palabra en sí misma, que puedes uno leer en el libro, tiene que ver la sakti, también la energía con la que transmite. Y el maestro, también llamado acharya, es aquel que puede darte el consejo más adecuado en el momento más adecuado y de la manera más adecuada. Y eso el libro es muy difícil, porque el libro no te conoce, el libro no sabe quién eres. Entonces por eso solo una serpiente puede ver los pies a otra serpiente, solo un hombre te puede enseñar a ser hombre y a ser yogi. Yo creo... Y generalmente, ¿no es cierto? Digamos como que no son muchas palabras, son pocas, Sí. en que a uno le dejan resonando, ¿no? Es como que deja un eco en la mente. ¿Qué quiso decir? ¿Qué me quiso decir en este momento precisamente? Y a poco se va desmenuzando y uno va entrando en ese concepto, ¿no? Así es, así es. Sí. El maestro siempre no es de muchas palabras, No. es siempre de ejemplo, porque vive tal como él enseña que hay que vivir, y el ejemplo, observarle, es lo que más uno puede nutrirse. Pero sin duda siempre te dice lo que tiene que decir en el momento justo y adecuado, y es una continua enseñanza con él, transformadora. Sí. Es un esfuerzo sin duda por parte del discípulo mantenerse en el camino del yoga, porque no puede uno pensar ya tengo maestro, ya tengo camino sencillo, ya soy. No, tiene uno que esforzarse, hacer sadhana continuamente, y en Oriente es muy difícil, en Occidente, perdón, es muy difícil entender esta relación maestro-discípulo, porque a todo el mundo le gusta la película de Kung Fu
o la película No me acuerdo. sí, las películas de maestro-discípulo relacionados con Orientales, el niño sí, que sí. recibe la enseñanza de un maestro y todo es muy bonito, pero después cuando lo ven en la vida real, ¿no? Les parece que es sometimiento, que hay una carencia de libertad por parte del discípulo porque está sometido a lo que otra persona le dice, y más lejos de perder la libertad es precisamente ganar en libertad, porque cuando uno verdaderamente es esclavo es cuando vive la ignorancia y no sabe ni siquiera qué es lo que debe comer. En cambio, cuando adquieres conocimiento, la mente, la conciencia se va expandiendo, ganas libertad. Claro. No dependes de nada ni de nadie, ni un libro, ni otra persona que te diga o te aconseje qué es lo que tienes que hacer en tu vida. Vas, ¿no? Sí, sí, sí. Adquiriendo esa Mira qué sabiduría. interesante, perdón, Sí, mira no, qué, no. qué interesante que yo estuve ahora en Italia, ¿no? Y estuve, conocí a una persona que hacía dos meses que había llegado de la India. Y bueno, hablábamos de lo que vos me decías del agua, ¿no es cierto? Y entonces me preguntó cómo era eso, ¿no? Entonces le dije, ¿no? Hay que tomar 2 litros de agua, si no podés 2 litros, un poco menos, y el agua está bien. Entonces le digo con limón y un poquito de miel. Y se quedó pensando, ¿no? Y me dice, qué interesante, me dice, que lo primero que uno introduce, ¿no es cierto?, en su organismo sea algo sano. Es lo primero que va, ¿no? Como que así comenzamos, Así es. ¿no? Y me parece fantástico, así que yo lo sigo tomando, lo seguí tomando y todo, pero ahora tengo ese concepto, ¿no? Que es lo primero que entra con, digamos, como que limpiando, ¿no? Y me dijo, y tibia, ¿no? El agua, sí. Así Le es. digo tibia. Así que bueno, tus conceptos pasaron a otra persona. Sí. Y diciéndole quién me los había dicho, desde luego. Así que se van extendiendo de una manera a lo mejor simple, pero se van extendiendo. Eso está muy bien, muy Sí. buena noticia, muy buena noticia, sin duda, Sí. porque las personas buscan muchas veces la salud en cosas sofisticadas, no se dan cuenta que lo más natural quizá es donde está la respuesta, en tu respiración, en el aire que respiras, en el agua que bebes, porque tienes que gastarte un dineral pensando que cuanto más caro es mejor. Y es una receta muy sencilla y muy muy saludable, transformadora, perdón Antonio, de la vida de las personas, teniendo en cuenta que el cerebro es un 85% agua y que cuando, de la misma manera que no se cambia el agua en un jarrón que tienes unas flores, imaginemos que el jarrón es el cuerpo y las flores es la mente, si el agua se enturbia, se vuelve densa, puede dañar a las flores, Claro. puede llegar a matar a las flores. Sí. Igual ocurre en el cuerpo, cuando no cambias el agua, cuando no sudas haciendo un ejercicio adecuado, respirando bien, y luego vuelves a meter un agua sana y limpia, ¿qué ocurre con las flores dentro del jarrón? Pues igual ocurriría con la mente dentro del cuerpo. Entonces estás haciendo cada vez que bebes agua, esto es otra cosita que se apunta a Eddie ahora, además de lo de meter algo sano nada más empezar el día, otra cosita para apuntarnos es que estás transformando tu mente, estás fortaleciendo y sanando tu mente enormemente y por ende los pensamientos. ¿Tendrá una persona que su cuerpo tiene un agua estancada pensamientos positivos o pensamientos fluidos? ¿O alguien que tiene su agua internamente densa porque no cambia el agua del jarrón, su mente en cambio es densa también? Su mente es densa y los pensamientos son de pereza, tamas, inercia, dejadez. En cambio alguien que regenera el agua, la cambia, su agua es limpia, es transparente, sus pensamientos también serán de otra manera, fluye de otra manera el pensamiento, la mente está de otra forma. Así es que bebemos agua porque es lo primero sano que metemos en el cuerpo por la mañana y también transformador de la mente. Muy creo que hay importante. calma, creo que aparece la calma, ¿no es cierto? No esa excitación de que voy a hacer, de que esto,
No, aparece la sensación de calma. Así ¿no? es. Que la vida viene y yo tomo esa vida. Esa es la sensación que me aparece a mí, sí, personalmente. Pero lo que parece, yo creo que es que muchos gurús, y ya desde hace tiempo, están como empeñados, porque se han dado cuenta de que el problema fundamental de Occidente es ese, es desintoxicar, ¿no? O sea, desintoxicar y dar pautas de vida saludable. Porque a mí me llamó la atención de vuestro maestro también el hincapié que hizo en el ejercicio físico, ¿no? Sí, en hacer deporte, en hacer algún tipo de ejercicio, alguno suave como el que vosotros dais, el Vyayam, o otro, pues dependiendo cada cual el que le venga bien, ¿no? Pero eso revitaliza mucho también, ¿no? Y también te saca de esa inercia, de esa sensación de pesadumbre que tenemos a veces, de falta de vitalidad y de energía, ¿no? Que parece que los acontecimientos nos abruman. Y yo creo que eso en parte es por la debilidad de la mente, que no es capaz de aislarse de ese problema y funcionar bien, ¿no? No quedarse... Porque el mecanismo de la preocupación gasta muchísima energía. O sea, cuando alguien empieza a preocuparse de forma habitual y continuada, ahora lo estamos viendo, ¿no? Con el tema de la crisis económica, ¿no? Pues muchas familias están preocupadas y esa actitud de preocupación desgasta la energía terriblemente, ¿no? Así es. Y bueno, yo creo que es que estamos viviendo una época en la que se está aprendiendo a manejar la mente. En vez de que la mente nos maneja a nosotros, siempre hay que darle un poquito de cuartelillo, como se dice en Granada, ¿no? Hay que dejarla que se desahogue un poco de vez en cuando, ¿no? Pero que en general ser nosotros dueños de nosotros mismos, ¿no? Así es, y precisamente hay una sentencia en el yoga que dice que la sabiduría es saber caminar correctamente entre los gozos y las trascendencias. Es decir, que no tiene todo que ser me voy a una cueva o meditar, no, sino la correcta y la sabia combinación de gozos y trascendencias. El equilibrio. El equilibrio, exactamente. Y al respecto de la preocupación de las personas, ciertamente produce un enorme desgaste. Swami Tilak decía que había que ocuparse, no preocuparse. Entonces, ocúpate del conflicto, de la situación, pero no te preocupes porque es un desgaste innecesario. Y te permite además el hecho de que te tienes que ocupar de algo, de que lo hagas de una forma serena, con un pensamiento positivo y con un fin que es el hecho de solventar la situación. Cuando una persona se preocupa, lo único que está haciendo es hacer un enorme desgaste en su mente que le impide afrontar la situación luego con fuerza y serenidad. Es importante también. Sí, como yo he observado que la mente se encuentra cómoda cuando está apacible, cuando está serena, cuando está en un estado de paz o cuando está fluyendo. Pero lo que le fastidia muchísimo es quedarse atascada en una situación. Cuando se atasca en una obsesión, viene la ansiedad, la angustia, la desesperación. Cuando se atasca en una preocupación, una idea concreta que la trastorna, pues también se siente tremendamente incómoda, ¿no? Entonces buscar como mediante la acción también se supera esa situación, ¿no? Uno está preocupado, se pone a actuar, o juega un partido de fútbol o hace lo que sea, trabaja y ya desaparece de su mente esa obsesión que tenía, ¿no? O se ocupa del problema que tiene. Se ocupa del problema, que sería la solución, porque distraer la atención no quita el problema. Uno se puede distraer con el fútbol, que parece que es lo que más tenemos cuando hay crisis. Fútbol para distraernos. Y el problema va a seguir ahí. Y además el tiempo precisamente no alivia muchas veces los problemas, todo lo contrario, los engorda, y cuando te quieres dar cuenta lo tienes ahí todavía y encima no le has puesto solución a tiempo, con lo cual se va incrementando todo. Sin duda que sí, hay que ocuparse del problema y siempre y cuando uno tenga el vehículo adecuado para que su mente pueda afrontar la situación mejor, pues lo hará de una manera muy distinta que aquel que no cuida su salud.
Es decir, a la hora de vivir la vida, sea para solucionar los problemas, sea para vivir con plenitud, uno tiene que tener su cuerpo, el vehículo de la mente, como decíamos al principio, sano. Porque si no, no tendrá salud para disfrutar. Pero es que cuando vengan los problemas, que siempre, ya decimos, hay ese movimiento de pares de opuestos, ahora va todo bien, mañana vendrá algo que no esté tan bien, entonces no podrás solucionarlo, ponerle solución. Yo creo que también hay que dejar como fluir las cosas, ¿no es cierto? Que van a venir, pero como vienen, se van yendo, digamos, ¿no? Ocupándose, pero tampoco sin hacer tanta huella en esa ocupación, ¿no? Digamos, haciendo preocupación, que ahí sería hacer una huella. Así es, ¿no? efectivamente. Respecto al otro tema, yo creo el tema de la vinculación al gurú y de la relación con el gurú y de cómo se observa eso en Occidente, yo pienso una cosa, ¿no? Yo pienso que vamos a una universidad, ¿no? Y entonces nuestro profesor nos dice, pues tenéis que estudiar esto, y la gente lo hace. Mañana hay un examen, y la gente lo hace. Y no se cuestiona la autoridad del gurú en esa, o sea, del maestro o del profesor en esos ámbitos, porque se considera normal, ¿no? Sin embargo, respecto a Occidente, en relación con los maestros orientales, sí hay una actitud de recelo y de rebeldía. Pero yo creo que lo que hay que tener siempre en cuenta es que la autonomía total de uno mismo la tiene uno. O sea, uno siempre es libre para decir me voy o no estoy de acuerdo con esto y no tengo por qué persistir si no me convence lo que estoy recibiendo, ¿no? O sea, no hay que entrar en una especie de sometimiento a ciegas, siempre tiene que haber una actitud crítica. Porque bueno, hay algunos gurús muy buenos, evidentemente, y otros que no lo son tanto. Entonces hay que tener en cuenta con quién estamos tratando. Y por otro lado, lo que tú decías de que solo una serpiente le puede ver los pies, los pies que no sé si las serpientes tienen pies. Pero la frase es así, los pies de una serpiente. Sí. Yo creo que lo que está pasando ahora también es que la ambición espiritual o la sensación de vacío que está teniendo muchas personas la están canalizando a través de cursos muy variados. Que los cursos asimilan mucha información, pero esa información, como no tienen en cuenta las características personales de la que la está recibiendo, no le aprovecha y muchas veces les confunde todavía más que le aprovecha, ¿no? Porque hay personas que tienen muchísima información y yo los conozco, pero unas veces van por un camino, otras veces van por otro y hay una incoherencia tremenda. Y te están hablando en contra de una cosa y la están haciendo. Entonces dices, bueno, esto aquí falta coherencia, ¿no? Es un poco, creo, que lo que decía Chaitali, ¿no es cierto?, de leer los libros, ¿no? Y una cosa es leer el libro y otra cosa es que alguien que te conoce te diga algo. Claro. ¿No es cierto? Es un poco esto, ¿no? Porque uno va a los cursos y los cursos son para todos, para todo igual. Claro. Entonces a lo mejor a mí ese no me va, ¿no? A vos te va y a mí no. Y vos haces una cosa y yo interpreto otra. Así es. Así es. Entonces, creo que hay mucho, sí, tenés razón, creo que hay mucho de ese tipo de cosas, ¿no? Claro, y yo conozco mucha gente que ha ido pues a 15, 20, 30 cursos y terminan con una empanada en la cabeza tremenda, porque es que ya no saben si esto es de una manera o de la otra, pero lo que no le ha ayudado muchas veces es a transformarse a sí mismo, que yo creo que es el fin de cualquier evolución, ¿no? El fin de cualquier progreso. ¿Qué te parece a ti, Chaitali? Pues yo estoy recordando ahora mismo una cita del Katha Upanishad que hace una simbología del cuerpo y relaciona el cuerpo con un carro. Dice que las riendas, quien lleva las riendas, el carrero, es el intelecto,
los caballos son los sentidos y el señor que se sienta al lado del carrero, el que lleva el carro, dijéramos que es la conciencia. Si no tienes suficiente conocimiento como para indicar al carrero, al que lleva el carro, hacia dónde se tiene que dirigir, al final no llegas a ningún sitio. Y ese es el problema, que no tenemos conocimiento de nuestro interior, de nosotros mismos. Podemos tener mucha información, podemos haber leído muchos libros, pero si no tenemos el conocimiento básico no vamos a ninguna parte. Y yo creo que ciertamente, como decís los dos, este es un gran problema, que las personas tienen mucho conocimiento pero no tienen cultura de ser. Y al final no saben lo más básico de sí mismos y lo más básico, que es un control o una pureza de los sentidos. Antes hablabas de la intoxicación y que los maestros venían precisamente a curar de la toxicidad a las personas. No vamos a hablar solo de la toxicidad y referirnos nada más que al cuerpo en cuestión de alimentación, cuando sabemos que la mente está en el cuerpo y la conciencia también. Con lo cual, si el cuerpo está tóxico porque uno no se alimenta bien, ¿cómo está la mente y por tanto los sentidos tóxicos? Y esa impureza de los sentidos, que son los caballos de la simbología, hacen que desbocados o sin control lleven al carro y a ti, por tanto, a cualquier sitio. Y este es el mal que afecta a todas las personas, que no tienen un conocimiento de esto, no tienen un control sobre sus sentidos y van como caballos desbocados. No saben nunca dónde van a llegar, pero no llegan donde se proponen ni saben siquiera dónde ir. El problema muchas veces, y esto es lo que hace un exceso de conocimiento, que es que crees que sabes, lees mucho, pero nunca sabes dónde estás al final, ni quién eres ni a dónde vas. No, pero concretamente yo he visto mucho lo siguiente. He visto mucho personas que han tenido y buscan experiencias espirituales intensas, místicas, mentales, cualquier tipo de subida, yo creo que más mental que espiritual, pero en fin. Y luego, sin embargo, tienen unas carencias emocionales y carencias personales que no terminan de solucionar y llevan 20 años dando cursos. Y están enganchadas a la parte, digamos... teórica. No teórica, de vivencias estáticas, ¿no? De vivencias místicas, por llamarlo de alguna manera, por unos caminos o por otros. Algunos toman diversas cosas, otros hacen danzas o rituales o lo que sea. Pero el problema está en que yo creo que es que si no sana tu parte, tu cuerpo emocional y tu cuerpo psíquico, siempre estás con esa rémora, ¿no? Y muchas veces el ascenso a esas vivencias espirituales es más perjudicial que beneficioso, ¿no? Había un dicho por ahí zen que decía que si ves a Buda, dale una patada. Así. Nunca había oído antes eso. Sí, pues se referían a que si, por muy sublime que sea la experiencia, tienes que trascenderla e ir más allá. Exactamente. Yo creo que ese tipo de cosas, no sé, a mí me pasa, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas no hay que estar buscándolas así afanosamente. Me quiero convertir en alguien espiritual, quiero, con esa cosa afanosa, ¿no? Uno tiene que empezar a actuar de otra manera, a cambiar todo eso que dice Chaitali, ¿no? Desde la alimentación, desde la primera cosa, desde la respiración, desde la alimentación, desde ese tipo de actitudes, y ahí solito uno va como ascendiendo escalones hasta llegar a un estado mejor de conciencia, ¿no? Cuanto más uno intenta, ¿no? Agarrarse así, me parece que son como piedras que no alcanza uno a escalar. No somos escaladores. Sí. Esa es mi imagen, ¿no? Es que es como buscar la plenitud, pero por el camino rápido, sin querer ir paso a paso. O sea, es decir, me engancho a este camino que es
que es una especie de flash que me va a subir, me va a elevar mucho, pero luego eso produce una desintegración. Yo lo he vivido, yo he estado en cursos en el Madrid que duran 5 días y que sales de allí flotando, o sea, sales convertido en, yo qué sé, en puro espíritu. Pero a los 4 o 5 días te da un bajón que tremendo, ¿no? Porque no ha habido una reelaboración y una integración de esa vivencia, ¿no? Claro, pues todo creo que tiene que tener un proceso, ¿eh? Todo tiene que tener una escala. No podemos saltar 5 escalones, no podemos. Claro, y que yo creo que donde está la verdadera labor, como dice el propio Jung lo decía, y mucha gente lo dice también, ¿no? Y los gurús apuntan sobre todo a ese aspecto, es a curar lo que está mal, antes que ocuparte de lo bueno. O sea, en solucionar lo que no funciona, donde hay una carencia, donde hay una mala interpretación, donde hay solventar lo que está mal, ¿no? Lo que pasa es que no estamos, como muchas personas están en una situación dicotómica, ¿no? Por un lado tienen esa carencia, pero la intentan apartar con una experiencia en la que creen que van a mantenerse de forma estable y no lo consiguen. Sí, eso de acuerdo, sí. Yo creo que eso es lo que pasa, que la gente muchas veces no se da cuenta de sus carencias, Claro. se da cuenta. O si se da cuenta no quiere verla. No quiere verla, bueno, que más o menos es lo mismo, ¿no? Porque alguien llega por ahí y le dice somos seres de luz y se lo cree y lo asimila como propio. Vale que somos seres de luz, pero bueno, estamos aquí en la Tierra, estamos trabajando y cada uno tiene su situación real y sus emociones de una manera o de otra y sus carencias, y eso es lo que tiene que ir resolviendo, ¿no? Desde mi punto de vista, vamos. Sí, habrá quien no lo ve, habrá quien lo ve, pero no quiere hacer el esfuerzo. Lo tapa. Claro. Lo tapa. Y de aquellos que lo ven, pues no todos lo consiguen, porque requiere un esfuerzo sostenido y una perseverancia. Entonces ahí creo que se puede hacer un poco dijéramos que un esquema de lo que hay. Los que no ven no tienen conciencia, nivel todavía para comprender. Los que comprenden pero no quieren hacer el esfuerzo por cambiarlo, y los que hacen el esfuerzo pero no perseveran y se quedan en el camino, y de los que continúan y perseveran, pues esos serán los que lleguen. Pero es un camino arduo y largo. Sí, pero la vida es de los que no siguen ese camino, no es tampoco de color de rosas. Quiero decir que las personas creen que seguir el camino del yoga requiere un esfuerzo por cambiar sus vidas y es duro, pero ¿acaso sus vidas no son duras? ¿No tienen ellos también? Quienes comienzan el camino, el sendero del yoga, muchas veces se dice que son aquellos que tienen tanto sufrimiento que buscan en el yoga una forma de liberarse de ese sufrimiento. Es decir, que los que se encuentran bien y viven una vida sin problemas no van a buscar nada en el yoga. Entonces, bienvenidos al sufrimiento, aunque solo sea para darte cuenta de que hay otra alternativa y elijas el camino y te sumerjas en él. Pero otras personas sufren y no quieren cambiar, no quieren hacer el esfuerzo, les dices dónde está la solución y no quieren. Por eso digo que hay esos tipos de personas, los que viven su vida sin querer buscar nada más allá, porque están plenos y satisfechos y no quieren nada porque se encuentran bien como están, y los que aún sufriendo no van a hacer nunca el esfuerzo, da igual que les hables, lo que sea, no van a cambiarlo. Saben que pueden así mejorar su vida. No hay quienes están diagnosticados de tumor y siguen fumando, quienes saben que pueden morir del tabaco y siguen fumando. Sí. Eso es así, existe. Y después ya los que dentro del camino estamos en ello, y no todos llegan, desgraciadamente, pero bueno, están haciendo un trabajo para próximas vidas que ahí está. Eso hay que comprender que es así. Si pensáramos que todo va a terminar aquí, ¿para qué sentido tiene estar uno esforzándose? ¿No? ¿Y qué sentido le damos, además, a cuando vemos a los demás las circunstancias en las que cada uno nace o vive, ¿no? En esta vida le toca nacer o le toca vivir. Si viniéramos de repente ahora en esta vida sin más, y no trajéramos karmas pasados, ¿por qué esta persona nace en un país pobre o nace en la miseria o nace de una manera o de otra? Algún sentido tendremos que dar a eso, ¿no? ¿Qué karmas trae vidas pasadas que hace que nazca
de esta forma y lleve esta vida, ¿no? Y después también hay un kata que cuenta que un discípulo quiere aprender de un maestro y le ruega que le enseñe. Entonces el maestro le dice, bien, te voy a enseñar, pero te voy a decir tus obligaciones. Tú vas a tener que acostarte después de que yo me acueste. Te levantarás antes que yo. Tienes que barrer los patios, tienes que limpiar todo el arran. Tendrás la comida preparada para la comida, me la servirás. Y así le iba enumerando, tienes que estudiar, tienes que todo lo que tenía que hacer. Entonces el discípulo, cuando acabó, le dijo, pues casi que... ¿Y puedo ser maestro? Se lo había pensado y ha dicho, ¿y si me decido no puedo ser maestro? Y es lo que estamos comentando, que las personas no quieren hacer ese proceso, como decía Antonio, ¿no? Ese proceso que comienza por lo más básico en nosotros y quieren directamente, como decía también él, conocer chakras, conocer yantras, conocer meditaciones profundas, Claro. pero lo más básico y más... Sí. Empezar de abajo. La base, eso sí que lo dejamos fuera. Y el problema que tiene eso es que en lugar de nutrir nuestra conciencia, cuando nutrimos nuestro cuerpo y nuestra mente, estamos engordando el ego. Porque tenemos mucho conocimiento, pero no sabemos canalizarlo bien. Porque ni nuestro intelecto ni nuestra conciencia están, dijéramos que, preparados para dirigir el carro. Sí, efectivamente es así. El tema de subir por el ascensor o por las escaleras es un poco y bueno, y el dicho ese famoso, ¿no? De que el camino el camino arduo y difícil es el que consigue los buenos resultados, ¿no? Yo creo que ya no ni arduo y difícil, porque ahora mismo tampoco es tan difícil ni tan arduo, ¿no? Hay personas que están en situaciones en las que no tienen que tampoco esforzarse muchísimo, ¿no? Simplemente dedicarle un poco de tiempo y un poco de disciplina. Así es. Para mejorar, ¿no? No se trata tampoco de hacer sacrificios monumentales, ¿no? Antes, bueno, pues como reclutó Jesús a sus discípulos, ¿no? Se lo deja todo y ven y sígueme. Y tenían que dejar su familia, sus bienes, todo lo que tenían, e irse a vivir de la mendicidad. Y lo hacían, ¿no? Eran otras épocas en las que yo creo que el culto a las grandes personalidades era mayor. Ahora casi nadie es grande, desgraciadamente, ¿no? Sí, también yo les aconsejaría a todos los que están escuchando ahora mismo que busquen, como decíamos antes, también el equilibrio, el camino del medio, que el yoga no es cuestión de hacer grandes austeridades, porque hay que buscar ese punto medio que decíamos antes, que es la sabiduría, encontrar el camino medio entre los gozos y las trascendencias, saber que el cuerpo también requiere de satisfacer sus placeres, sus sentidos. Claro. Y eso es uno de los requisitos dentro del camino del yoga, que es kama, es el placer, y tienes que saber satisfacerlo. Eso también es una ciencia, un conocimiento que uno tiene que saber, porque si lo satisfaces demasiado, estás alimentando el ego, pero si no lo satisfaces nada, hay un kata que cuenta también como un yogi que estaba meditando y llevaba mucho tiempo de ayuno y haciendo una vida muy, muy austera en el Ghat, a orilla del río Ganga. Pasó un barquero, pasó una barca donde iba el maestro con su discípulo enseñándole a tocar un instrumento, y él le decía: tienes que tensar la cuerda, era un instrumento de cuerda, lo justo, ni demasiado tensa que la puedas romper, ni demasiado blanda la cuerda que se desafine el sonido. Entonces él estaba meditando y de repente le vino la luz. Claro, así tiene que ser. No tenses demasiado, porque te puedes romper. La mente también se puede debilitar y se puede acabar yendo por tierra toda tu vida espiritual si tensas demasiado. Y tampoco demasiado blando. Es buscar, ¿no?, ese ajuste
justo, dijéramos, Sí. y necesario. Y eso también requiere una cierta sabiduría y un conocimiento. Y como cada uno somos distintos, por eso es tan necesario en Oriente la figura del maestro, porque él te puede dar el consejo adecuado a ti, a tu personalidad, Claro. a tu carácter, en función de tu sadhana, de tu nivel de conciencia, porque no es solamente el hecho de que seas de una manera, sino también qué sadhana llevas a cabo, qué nivel tienes, qué adhikara tienes, qué nivel de conciencia para poderte aconsejar de una manera, de otra, tu carácter también y tus karmas pasados. Todo eso lo puede ver un acharya, un maestro, y te puede aconsejar. Nosotros no podemos verlo, como Antonio decía antes, el niño tiene que dejarse enseñar por el maestro, porque si ya lo supiera todo, ¿para qué va al colegio, no? Claro. Y así deberíamos tener un poquito de menos ego y reconocer que no lo sabemos todo en la vida. Por eso a veces la vida nos pega golpes por todas partes. Y si alguien nos puede enseñar, ¿por qué no? Vamos a permitir que nos enseñen. Aprendemos siempre de cada cosa, Así de cada actitud, de alguien que ni conocemos siquiera, ¿no? De un niño. Así es. Aprendemos si queremos, Así es. si queremos, a cada momento. Hasta de las moscas. Aprendes la Ah, perseverancia y la paciencia. Sí, De todo sí. se aprende. Claro. Y Swami Tila decía que bienvenido sea el conocimiento, venga de donde venga. Claro. Igual que el dinero, también lo recibes bien, venga de donde venga. Claro. ¿Qué más te da que venga de América, que venga de la India? Siempre que venga bien, sin duda, en Dharma. No vamos a... Pero no haces desprecio al dinero, venga del país que venga. ¿Por qué vas a hacer al conocimiento, a la sabiduría? Claro. También te pones unos vaqueros que son americanos. Mm. O un reloj que es japonés. Sí. ¿Por qué no vas a recibir bien la cultura o el conocimiento, la sabiduría de Oriente? Claro, claro, Entonces, claro. bienvenido sea siempre que ese conocimiento te ayude a crecer espiritualmente. Sí, sí. Sí, ¿Estamos en la hora? yo pienso que hay que animar un poco a que trabajemos ahí en lo que va a ser más importante sanar en nosotros mismos, que es que donde están esas dolencias, ¿no? Seguir con nuestra inteligencia, profundizar un poco en esas sensaciones de dolor o de sufrimiento que tenemos para verle el motivo y buscar la explicación, porque muchas de las veces que las sentimos se trata de que estamos haciendo interpretaciones erróneas de las cosas, ¿no? Y que no hemos aprendido a ver eso que está sucediendo bajo la óptica adecuada, ¿no? Casi siempre la lucidez y el conocimiento libera, ¿no? Y libera de una manera que hace que ya no tengamos esas pero bueno, después también evidentemente hay que desarrollar cualidades como la que decías, de la paciencia, de la perseverancia, de la constancia, para ir avanzando en ese camino. Y merece la pena, tengamos la edad que tengamos. Los muy jóvenes tienen mucho camino por delante y si les pilla pronto, pues pueden pasar mucho tiempo estando a gusto consigo mismos, que es lo fundamental, ¿no? Y volcando ese equilibrio que tengan en su interior en los demás, y con ello pues hacer una labor maravillosa, ¿no? Y luego pues otras personas que sean un poco más mayores pues saben que además de que lo están haciendo para este momento, lo están haciendo para vidas posteriores, o sea que siempre es un gran beneficio. Así es, estoy totalmente de acuerdo. ¿Hay algunas conferencias a la vista de la Fundación Vedanta o alguna actividad? Hay un retiro en la ciudad de Córdoba, en Sí. España. Habrá finales de junio, el último fin de semana de junio. Ajá. Y lo imparte el maestro Swami Sankaratilakananda. Es un retiro que está dirigido pues para todas las personas que tengan conocimiento o no del yoga y para tomar un respiro, para regenerarse en todos los sentidos, desconectar un poco de la cotidianidad del día a día, tomar fuerzas y sin duda para despertar un poco más, ¿no?, hacia la vida y tomar un conocimiento que nos sirva para sostener el día a día y mejorarlo. Es decir, que no es que se va a quedar en ese fin de semana. Yo aconsejo a todos los que me estén escuchando
que si tienen oportunidad, ese fin de semana último de junio, que lo soliciten, el poder a través de la web, seguro que ya tienen, si no ahora después sí. la recuerdo, que soliciten este retiro. Porque en mi experiencia ya muchos años en la escuela, siempre el conocimiento no va a quedar ahí y la transformación no se produce ahí nada más, sino que se lo lleva uno consigo mismo y te da un conocimiento, te aporta un conocimiento que puedas después en tu día a día llevar a cabo, tanto en prácticas que se realicen como en aquello que vas a escuchar, como en ese descanso que te vas a dar en todos los aspectos, comer bien, hacer buen ejercicio. Así es que les animo a que asistan. De momento está la actividad que tenemos y después tenemos también esta noche, a la cual estáis invitados también, si queréis los dos, tenemos la noche del yoga en la Academia Recogidas. Creo que ya la conoces, Antonio. Sí, estaba así. Has estado allí. Vamos a hacer un test ayurvédico para conocer el dosa de cada persona que hace el test. La Ayurveda dice que hay tres energías que predominan en la persona, tres energías que afectan a la persona y que una de las tres siempre está predominando sobre las otras dos. Y esas energías se forman con los elementos que nos constituyen. Entonces, por ejemplo, Vata, tiene más elemento constitutivo aire. Para poner un ejemplo sencillo, la persona que es Vata mentalmente es una persona que está con su mente más activa, a veces más dispersa, se mueve mucho, siempre está pensando, tiene mucha creatividad y actúa sobre aquello que hace. Físicamente es más menuda, más delgadita, con mucha actividad, se mueve rápidamente. Después hay otro dosa que es el Kapha, que es de personas que constitucionalmente están más densas. Su mente funciona más lentamente, más densa, quizá le invade más la pereza a esta persona. Y así hay tres. Entonces, según cómo sea tu constitución física y emocional, te conviene una dieta determinada que equilibre un poco esa energía. Si está muy disparado Vata, porque tu cuerpo y tu mente es más bien Vata, personas que están muy dispersas con la mente, muy distraídas, te conviene una alimentación Kapha, que te haga equilibrar un poco la energía, y al revés. Y es muy interesante porque sale el test y en función de cómo salga tu constitución te darán unos consejos de alimentación, etcétera. Eso esta noche, muy interesante. Y el domingo puedo terminar diciendo que hay día del yoga, en Casa Yoga, que es de 12 a 3 y que es abierto para todas las personas que quieran asistir, que se pide como colaboración 3 euros por la actividad y que pueden venir todos los que quieran, de 12 a 3 para practicar yoga. ¿El domingo? Sí, este domingo en Casa Yoga. Muy bien. Estupendo. Pues vamos a dar dirección de la web. La dirección de la web pueden hacer clic sobre el botón de Academia Yoga en nuestra web. Si quieren pueden dar los teléfonos, Chaitali. ¿Puedo dar un teléfono? Sí, el 610 50 16 81. Es un teléfono de información. Muy bien. Y ahí pueden acceder pues a todos los contenidos, todas las noticias, todas las actividades me refiero a la web de esta Fundación Vedanta a través de la web de academiayoga.org. Así es, www.academiayoga.org. Muy bien, pues ya estamos al final de nuestro itinerario. Como habrán oído, pues ha sido muy interesante. Hemos abarcado muchos aspectos del yoga, de las tradiciones orientales, de las perspectivas y las relaciones de alumno maestro, y sobre todo yo creo que hemos descubierto aquí entre todos pues ese problema que existe, ¿no?, entre personas que están queriendo ascender por el camino espiritual, pero que les cuesta a lo mejor enfrentarse con sus pequeños demonios internos y con sus limitaciones. Y les animamos a que cojan el toro por los cuernos, como se dice en Andalucía y en España. Muy aclarado eso. Muchas gracias, Chaitali. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Evi. Contaremos contigo otro día, ya te llamaremos para ver si puedes asistir. Y ustedes pues despedirme simplemente
diciéndoles que ya saben que pueden recomendar, bueno, pueden tener el programa Elimine su estrés de forma gratuita, enviando, o sea, dándonos la dirección de mail de 3 amigos a los que le enviaremos una recomendación de que oigan esta radio. Esto lo vamos a tener durante este mes momentáneamente, y pueden aprovechar esta oportunidad de tener un programa pues muy completo, con multitud de técnicas psicológicas, de meditación, control de diálogo interno, respiración, autohipnosis, en fin, un amplio abanico de posibilidades, y vídeos y audios. Y sin más, les envío un fuerte abrazo y hasta el próximo programa. Soy Antonio Fernández Figueres. Yo soy Edi Marta Muncio, y en todo el programa que estuvo hablando Chaitali, a mí me resonaba algo, ¿no? Me resonaba algo que quería decirlo así ahora al final. Y que yo creo que la vida de por sí no nos quiere castigar. Entonces, que aceptemos. Aceptar la vida es tratar de vivirla cada día un poco mejor. Y pensar que cada cosa que nos está pasando tiene un sentido. Tiene un sentido, tiene un porqué. Y eso creo que merece ser analizado. De esa forma, desde mi punto de vista, creo que empezamos a elevarnos porque vemos hasta dónde podemos llegar, hasta dónde podemos ser conscientes de lo que somos. Pero sobre todo es la aceptación, ¿no? Aceptar lo que somos, a que venimos, que muchas veces decimos, por Dios, esto, y sí, es esto, y bueno, a vivirlo. Es la mejor manera, sin ese rechazo o sin ese freno que ponemos a las cosas, dejarlo ser. Ya pasará, ya vendrá otra cosa, y creo que nos sentiremos mejor por haber pasado por ese proceso. Bueno, muchas gracias Chaitali por estar con nosotros. Muchas gracias. Y a todos ustedes un fuerte abrazo y que tengan un día hermoso.